Ezequiel titula esta charla que vamos a escuchar ahora, ¿Cómo sacarle el mayor provecho antes de migrar a distribuido? Lo escuchamos, por favor. Gracias, Jorgelina. Vamos a agarrar el control. Acá está. Bueno, buenas tardes. La idea de esta charla tiene que ver un poco con el mantenimiento de lo que nos queda de la planta de HFC. Hoy estamos diciendo que el HFC es como la suegra, ¿no? Nadie la quiere, pero sigue pagando algunas cuentas. Entonces, bueno, la idea es tratar de que siga pagando algunas cuentas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con alguna receta que yo armé, algunas soluciones que podemos hacer antes de hacer una inversión mayor en otras tecnologías. Sabemos que hoy la mayoría de las empresas están migrando a otras tecnologías, sobre todo a FTTH, pero hay muchas, y sobre todo pequeñas empresas, que mantienen su red todavía HFC, la quieren seguir manteniendo, todavía no la están repagando. Entonces, bueno, la idea de esta charla es más o menos dar algunas cosas que hemos hecho en Telecom como para poder estirarla lo más posible antes de estar migrándola a otras tecnologías. ¿Cuáles son las necesidades que uno tiene cuando tiene una red HFC? Bueno, la primera es necesidad de brindar más servicios, más señales. El público, el cliente pide cada vez más señales, nos pide más servicios de datos. Nuestra red tiene que ser estable y al mismo tiempo tratar de minimizar el mantenimiento y el ajuste. Y los desafíos que tenemos para esas cosas que nos piden es esto: tener mayor ancho de banda, dar un video de mejor calidad, mayor velocidad, con menor latencia. Y por sobre todas las cosas, hacer todo esto siendo rentables, ¿no? Que es difícil. Nuestra red en general, la red HFC, todos la conocen, no sé si todos son técnicos, pero bueno, en su mayoría lo deben conocer, que una red HFC convencional tiene un cabezal o GEDEN, que es donde se reciben la mayoría de las señales que vienen de los proveedores. Después esas señales se dividen en los hubs, y luego de los hubs van a la red externa, que está compuesta por nodos, amplificadores, taps, etc. Las redes en su evolución durante el tiempo fueron migrando en su ancho de banda, de 300, había de 220 también, no las puse, pero también lo hubo, hasta hoy estar en 1.2, y de lo que venimos viendo de la última SSTE, estamos hablando ya de 1.8, 2 GB y en algún caso puntual hasta 4 GB. Y en el split, split de 42, de 65, eran los que usábamos habitualmente. Hoy estamos migrando a 85 y en algún futuro podremos ir a 204 si nos dejan, ¿no? Si no nos pasan por arriba otras tecnologías. Y las señales que compartimos en nuestra red, analógicas, digitales, DOCSIS Single Carrier QAM, DOCSIS OFDM, son las que tenemos que pasar a través de nuestras redes. Y hablando de DOCSIS, hemos pasado por todas las versiones, ¿no? Desde la 1.0 hasta la 3.1 acá en Latinoamérica en su mayoría. Hoy en Estados Unidos ya están en la 4.0. Nosotros veremos qué hacemos en este caso. Uno de los secretos de mantener la red funcionando y con buenos niveles es mantener la red bien ajustada. Y cuando hablamos de red bien ajustada tiene que ver con hacer un ajuste estandarizado a que todos los técnicos que vayan y toquen la red sepan que tienen que ajustarla a los mismos niveles para que cuando venga otro atrás haga lo mismo. Y aparte, el secreto de la ganancia unitaria. La ganancia unitaria consiste en ajustar todos los activos al mismo nivel. Entonces, cuando yo ajusto el nodo, por ejemplo, en 20 dB, para obtener 10 dB en el CMTS, y lo dejo ajustado, y yo lo veo remoto, porque puedo usar herramientas como Patra, como puede ser otra marca, para ver el remoto, que es lo que llega al CMTS, inyectando los 20 dB que yo inyecto en el nodo. Cuando dejé ajustado eso bien, y voy al amplificador y miro el remoto, me va a dejar ajustar solamente lo que pasa entre esto y esto, entre el 20 y el 20. Es solamente eso que ajusto. Cuando yo termine de ajustar ahí, y lo que me queda, y pongo el amplificador de edificio como ejemplo, también me va a pasar lo mismo. Ahora, si yo no tengo bien ajustado el nodo y sigo ajustando la red, me va a quedar toda mal ajustada. Por eso es fundamental mantener el ajuste de ganancia unitaria bien hecho.
Lo mismo tener claro qué hacemos adentro de los hubs. Adentro de los hubs podemos tener variedad de equipamientos y marcas de receptores, de combinadores. Lo que tenemos que tener certeza es qué es lo que tenemos, dibujar todos los esquemas de hub que tenemos, ver cuál es la atenuación interna que tenemos en el hub, dejar fija esa atenuación interna y jugar siempre con el atenuador del receptor. Una vez que nosotros hemos hecho la construcción del hub y todos los parámetros internos del hub quedaron fijos, dejar solamente el atenuador del receptor para hacer ajustes de ganancia unitaria es lo mejor que podemos hacer. Y el otro secreto fundamental es que el ajuste se haga siempre con matriz de portadoras, no con el cable modem. Porque sabemos que el cable modem, cuando emite señal de reversa al CMTS, el CMTS le puede ser tranquilamente que elija un nivel diferente al que en realidad existe entre esa atenuación de 10 dB que tenemos que lograr. La matriz no miente, la matriz inyecto 10, inyecto 20 y recibo 10 y tengo la atenuación de 10. No es aleatorio a la decisión del CMTS. Por eso es importante que los técnicos ajusten con matriz y verifiquen luego con el modem. Otra cosa que podemos hacer son los tabs de ventana o ecualizadores y los simuladores de drop y ecualizadores. En una red convencional, usando tabs convencionales, nos damos cuenta que los tabs tienen un solo valor de atenuación, entonces tanto en directa como en reversa, vamos a llegar a relaciones de compromiso cuando elegimos los tabs, porque nos va a quedar siempre corrido la directa y la reversa. Fíjense el primer tab, que es un tab de 29, nosotros teníamos que lograr 20 dB en directa y 40 dB en reversa, y fíjense, da 25 y 49. ¿Pero por qué? Si subo a 32, me va a dar mejor la directa, pero la reversa se va a ir 3 dB más arriba. Y si bajo de 29, me va a mejorar la reversa, pero la directa me va a quedar más alta. Para solucionar esto, existen lo que se llaman los tabs de ventana, que tienen un valor en directa y un valor en reversa. No son escalonados, es una respuesta lineal. Antiguamente existían los escalonados, pero el problema que teníamos con los escalonados es que cuando cambiamos el split tuvimos que sacarlos todos. Al ser un tab de respuesta directa, yo puedo cambiar el split de valor y siempre voy a tener el mismo tab, no necesito cambiarlo. También existe en esta rama de los tabs de ventana fijos, los tab ecualizables, que son tab que le podemos sacar la tapa y poner un ecualizador, un simulador de cable adentro, que podemos buscar mejor la respuesta todavía, pero fíjense que ya usando los de ventana que son fijos, logramos obtener los valores que tenemos por especificación. Los ecualizables son mucho mejor, pero requieren por ahí un know-how del técnico que los opera, de tener que estar viendo, primero, qué ecualizador o simulador de cable le estoy poniendo a ese tab, dejarlo documentado, porque eso requiere que el que venga atrás sepa que hay adentro un ecualizador o un simulador. Generalmente esos tabs que vienen con ecualizador o simulador, el ecualizador viene con una etiquetita de un color, entonces uno la pegaría en el front del tab y ya sabe que está puesto adentro, pero eso requiere una conducta del técnico también que lo haga. El tab de ventana ya viene fijo de fábrica y viene con etiquetas de dos colores, uno ya viéndolo desde abajo sabe qué tab está puesto. Con respecto a lo que es simuladores y ecualizadores de drop, que pueden servir para el primer caso que teníamos tab fijo, no teníamos ventana, o pueden servir para los casos actuales, estos ecualizadores o simuladores tienen respuestas de este tipo, o sea, el ecualizador atenúa las frecuencias bajas, dejando las frecuencias altas como están, y el simulador de cable atenúa las frecuencias altas, dejando las bajas como están. Tenemos varias versiones, 3, 6, 9, 12, 14. Eso se pueden pedir a los proveedores de filtros los manejan y los tienen en stock. Y lo que harían es esto, por ejemplo, yo tengo un tab 26 que tiene problemas porque ese tab fijo, en ese caso llega con alto nivel en la directa, la reversa está bien, pero si yo pongo un atenuador de los atenuadores convencionales, los FAM, atenuaría todo, o sea, mi reversa se iría de valor porque supongan que le pongo un atenuador de 10, bajaría por ahí 10 dB la directa que está en 20-15, esta sería 20 en 1 giga, 15 en más o menos 500 MHz, 48 en reversa. Si yo pongo 10 dB y este bajaría a 10.5, este sería 58, imposible. Ahora, poniendo un simulador de cable, que como les decía, atenúa en 1 giga y no atenúa casi nada en baja frecuencia, logramos obtener los niveles correctos.
810 en directa y apenas subimos un dB49 en la reversa. Esto es recomendable hacerlo siempre en el TAP. Primero, porque no tenemos que tocar el timbre al cliente para ponérselo. Segundo, para sacarlo tampoco tenemos que tocar el timbre. Y tercero, que en el caso, por ejemplo, del ecualizador, el ecualizador está permitiendo que del CPE salga alta potencia y recién se atenúe allá. Con lo cual, todo el domicilio, que es la parte más ruidosa del espectro, transmita alto el cable módem y recién se atenúa antes de entrar al TAP. El otro tema es qué hacemos con el ancho de banda, qué hacemos con el split, cómo reordenamos las portadoras. Hay muchos que empezamos con analógico en 220, nos fuimos a 330, a 550, señales analógicas. Apareció DOCSIS 1 y 1.1, donde teníamos una portadora de directa y una banda de reversa. Estaba el split en 40 o en 42. Después nos fuimos a DOCSIS 2 con el espectro a 650, donde podíamos tener 4 portadoras de directa separadas entre sí, o sea, el módem se alojaba en una sola de las 4, no agarraba las 4. Lo mismo en reversa. Las portadoras de reversa eran de 3,2, moduladas en 32 QAM. Después nos fuimos a 750 y apareció la televisión digital. Ahí pudimos empezar a reclamar algunos canales analógicos. Metimos televisión digital en alta y en baja frecuencia. ¿Por qué ahí tenemos televisión digital abajo de 220? Para los clientes que todavía seguían en redes bajas, redes de 220, 330, 450, 550, le podíamos vender servicios digital codificado. El digital era SD y el digital HD. Avanzamos y cuando llegamos a DOCSIS 3.0, el DOCSIS 3.0 nos permitió aplicar lo que se llama el bonding, con lo cual podíamos tener 24 portadoras compartiendo el ancho de banda y las portadoras de reversa en 6,4 también compartiendo el ancho de banda. Podíamos incrementar mucho más el servicio de datos. Cuando nos fuimos a 900 pudimos llegar a 32 portadoras de QAM. Después cuando estuvimos en 1000 hicimos ¿qué? El cambio de split. Nos fuimos de 42 a 85, por lo cual se nos habilita un montón de espectro en la banda de reversa. Y llegábamos a 900 con el band split y en 1 GB lo que pudimos hacer en DOCSIS 3.1 cuando apareció es prender el OFDM. Y ahí teníamos el espectro lleno, teníamos 1 GB, la mayoría de los equipos estaban en 1 GB, todavía no existía el 1.2, pero podíamos todavía tocar algo en la reversa, por eso habíamos hecho el split. Entonces pusimos un OFDMA en la reversa de 30.2, tenemos 4 portadoras de 6,4 y una FDMA de 30.2, logrando un ancho de banda teórico de 300 megabits por segundo, y en el espectro de directa más de 2 GB podemos obtener. Pero ahí nos quedamos sin ancho de banda. O tenemos que invertir en cambiar la red a 1.2 o a 1.8 o hacer un split más grande. Entonces, ¿qué hicieron? Muchas empresas apagaron el analógico directamente. Otras empresas lo fueron reclamando, o sea, fuimos achicando el espectro analógico, fuimos corriendo las portadoras para abajo y ampliamos el bloque de FDM y hasta nos permitimos encender el otro bloque FDM para poder dar más ancho de banda. ¿Cómo pudimos reemplazar el analógico? Porque apagar el analógico requería de que a esos clientes que le estamos apagando el analógico, le estábamos reduciendo el servicio a costa de que ese cliente tenga que comprarme un deco para ver todos los canales digitales. Entonces prendimos portadoras de ISDBT, 10 portadoras de ISDBT moduladas dentro del cable. O sea, ISDBT, T significa terrestre, o sea, es una onda aérea, no terrestre. Nosotros la modulamos, la metimos adentro del cable, con el objetivo de que todas las televisores de Argentina que usaban la TDA estaban obligados desde el 2014 a tener un sintonizador interno para modular la TDA, o sea, ISDBT. Entonces eso nos permitió a nosotros poner por adentro del cable portadoras ISDBT y a los clientes le dimos 80 canales de los 50 canales HD y 30 canales SD a través de ISDBT sin tener un deco, o sea, usando el mismo televisor. Eso nos permite seguir reclamando analógico en el futuro, poder ampliar aún más el segundo bloque de FDM hasta cubrir
los dos bloques OFDM y las 32 QAM que nos permiten hoy los CMTS físicos. O sea, ahí sería el límite máximo que podemos hacer con un CMTS físico antes de irnos al virtual. Con todo esto se puede llegar a un ancho de banda de 3 GB, aproximadamente 3.2, teórico, ¿no? De ahí podemos dar servicio hasta 2.5, 300. No sé si lo vamos a ver, pero es la banda teórica que podemos lograr. Otra cosa que podemos hacer en la medida que estamos migrando, porque muchas empresas ya están migrando al FTTH Overlay, es, nosotros tenemos nuestra red HFC, se nos están yendo los clientes para la FTTH, y lo que pasa es esto, nos empieza a sobrar transmisores y receptores. ¿Por qué? Porque yo por ahí tenía ese nodo a 4x4, dividido en un montón de clientes que estaban en cable, a esos clientes los fui migrando al FTTH, me sobra ancho de banda, y con ese ancho de banda que me sobra, vuelvo ese nodo que estaba a 4x4 a 2x2 o a 1x1, libero transmisores y receptores que puedo usar en otro lado, y libero puertos de CMTS. Y con respecto a la energía, la red HFC es una gran red de energía. La red HFC puede servir como soporte energético de un montón de servicios, como por ejemplo Small Cell de 5G, el servicio de cámara de video del gobierno de la ciudad, cartelería electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, más allá de lo que hoy puede dar la energía de la red HFC para darnos HFC, el día de mañana puede ser backup de energía para otros servicios. Y el futuro de la red HFC habla de un montón de cosas que estuvimos viendo en nuestra visita al SCTE. Estados Unidos está muy ligado al DOCSIS 4. El DOCSIS 4 tiene dos cosas. Es el full duplex, que comparte la banda de 600 MHz entre upstream y downstream. Esto requiere una tecnología muy dura de amplificadores y nodos de doble vía de full duplex que cuesta carísima. Yo no le veo futuro en Latinoamérica. Y habla también de Extended Spectrum, en donde lleva 1.8 y permite poner hasta 5 FDM más, o sea, 7 FDM, pero no con CMTS convencionales, ya tenemos que hablar de CMTS virtuales. Con esto llegaríamos a los 10 GB que promete la SCTE, se llega haciendo full duplex y Extended Spectrum. También se habla de lo que es Remote PHY y Remote MAC-PHY, que implica remotizar el nodo analógico que nosotros conocemos, o sea, llevar parte del CMTS al nodo, el enlace que hoy hay entre el CMTS y el nodo que es analógico, y hay que estar ajustándolo cada vez que cambia el tiempo, que cambia algo, cambia un dB y cambia 2D la RF. Remotizamos ese enlace, lo hacemos digital, o sea, unos y ceros, mientras se lean los unos y los ceros, no importa qué pasa en el enlace, el nodo lo recibe, entonces parte de lo que son distorsiones y atenuaciones y problemas que hoy tenemos en nuestra red analógica, lo salvamos teniendo remotizado el nodo. Otra cosa de lo que se habla, bueno, virtualizar el CMTS, que implica el CMTS físico, como todos lo conocemos. Por una parte se remotiza en el nodo o en un remote shelf, que sería un remoto adentro del hub, y la otra parte se virtualiza entre un servidor y un switch, así para ser bien sencillo. Otra cosa que escuchamos, LoRaWAN. LoRaWAN viene a jugar un papel de reemplazo de transpondedores con chips baratos. O sea, hoy el problema que teníamos con los transponders era el precio. Los transponders tenían chipset de Broadcom, chips caros, y tener un transponder era caro. O sea, costaba un transponder casi lo mismo que un equipo. Y LoRaWAN son 100 megas de QPSK o FSK que se transmiten desde un equipo hacia la cabecera, con datos que le pueden servir a la cabecera para monitorear o hasta ya se está hablando de autoajuste de las redes. Otro proyecto que se está hablando, NROC. NROC es Network Radio over Cable, o sea, mandar la radio, o sea, mandar la móvil a través del cable. Hay un proyecto que está Charter, trabajando con Cable Labs, en donde están hablando de una red de cable hasta 1.2, 1.8, y de 1.8 a 4 gigas, sumarle una radio base y transmitir por dentro del cable una longitud de onda, unos anchos de banda de la radio, y que con unos cable modem, también de chipset baratos, se reciban en los domicilios, y dentro de ese domicilio generen otra red que puede ser Wi-Fi o móvil.
Es un proyecto que está todavía en tratamiento, cuarto oscuro. Y bueno, y hoy lo que habló el doctor al principio del día, todo vinculado con el Gen AI, la generación. Se está tratando de meter la inteligencia artificial en todos los procesos. Se habla, como les dije recién, de autoajuste de equipos que pueden poner el técnico en la calle. Tienen dos luces, la luz de power y la luz de link que se contactó con la base. El técnico se baja y se va y se autoajusta el equipo. Así que bueno, esas son por ahí las recetas que tenemos como para estirar un poco más la red HFC antes de migrar a otras tecnologías como FTTH o las que vengan. Muchas gracias, Ezequiel. No sé si- Fantástico.